Lecciones para la escuela sabática del tercer trimestre de 2021. Descanso en Cristo. Lección 12 para el 18 de septiembre de 2021. El profeta sin descanso. No puedes descansar completamente en Cristo cuando sabes que estás haciendo algo contrario a su voluntad. Jonás es un ejemplo de alguien que alternó entre el descanso y la ansiedad. Descansaba en Dios hasta el día en que Él le pidió predicar a sus enemigos. No encontró descanso en su vida, sino el profundo abismo. Cumplida su misión, no descansó, sino que llegó a enojarse por algo tan nimio como una calabacera. ¿Encontró Jonás al final el descanso? Veremos cómo estuvo huyendo sin descanso, descansando en las profundidades, llevando descanso, no encontrar descanso y encontrar el descanso. Huyendo sin descanso. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás vivía en Gatefer, un pequeño pueblo de Israel. Fue un profeta de éxito durante el reinado de Jeroboam II, según nos lo testifica Segunda de Reyes 14:25. Él, Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatefer. Jonás conocía a Dios y descansaba en él. No obstante, cuando Dios le encargó dar un mensaje a Nínive, Jonás decidió huir en dirección contraria. Como podemos ver en el mapa, de Gatefer se hubiera tirado hacia el este, hubiera llegado a Nínive pronto, pero escogió un camino mucho más largo hacia el oeste, en dirección diametralmente opuesta, para llegar a Tarsis, en la actual España. Así, Jonás consiguió buscar un descanso, pero en la bodega de un barco que se hundía. Jonás conocía de cerca la crueldad de los ninivitas, es decir, del pueblo asirio, ya que ellos habían realizado varias incursiones en territorio israelita. Entró en pánico ante la orden divina. ¿Predicar a sus enemigos? ¿Serían violentos con él? ¿Perdonaría a Dios a los ninivitas y quedaría como un profeta mentiroso? Descansando en las profundidades. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Salvado de la muerte por un enorme pez enviado por Dios, Jonás puede encontrar el descanso que buscaba. Su oración muestra sus sentimientos en ese momento. Leámosla detenidamente. Comenzaremos con el versículo 2 de Jonás 2. Invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En primer lugar, agradece a Dios por haberle escuchado en su angustia. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor, Dios mío. Cuando esperaba morir, Dios le salvó la vida. Eso le da la esperanza de volver a ver el templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Está seguro de que su oración es escuchada por Dios en su templo celestial. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Reconoce que el único camino seguro es procurar hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, el pez vomitó a Jonás
en la orilla. Llevando el descanso. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Para un israelita, Nínive, con sus 663 hectáreas de terreno, era sin duda una ciudad grande en extremo, comparada con Samaria, la capital de Israel, que tan solo contaba con 8 hectáreas de terreno. Se necesitaban 3 días para recorrer todas sus calles. Sin embargo, a Jonás le bastó un solo día de recorrido predicando la destrucción venidera para que hubiese una reacción colectiva de arrepentimiento. El Espíritu Santo trabajó arduamente en el corazón de los ninivitas. El rey mismo se vistió de cilicio y se sentó en ceniza para mostrar su arrepentimiento. Y dijo: ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Los ninivitas encontraron descanso en la misericordia divina. Pero Jonás no encontró descanso. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás conocía a Dios y sabía que era misericordioso. Mucho antes de cumplirse los 40 días, tenía claro que Dios había perdonado a Nínive. Y oró al Señor y dijo: Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahora él quedaría como un falso profeta. Pacientemente, Dios se acercó a él para advertirle que no era correcto enojarse, y seguidamente le da una lección práctica para enseñarle misericordia. Dios le regala a Jonás una hermosa calabacera que le diese sombra, pero la hace secar durante la noche. Esto enfurece a Jonás hasta desear la muerte. Tú te compadeces de una planta, le respondió el Señor, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. ¿No habría yo de compadecerme? ¿Por fin encontró el descanso? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Los ninivitas necesitaban que alguien les advirtiese de su mal proceder, y Dios mandó a un profeta que necesitaba amar a los ninivitas. Tal vez Jonás no lo sabía, pero no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Necesitaba aprender a amar como Dios ama. Si la tradición es correcta, Jonás aprendió la lección y pasó el resto de su vida trabajando a favor de los ninivitas. Por su parte, el rey de Nínive, en ese momento Adad-Nirari III, que reinó entre el 810 y el 782 a.C., proclamó el monoteísmo. El amor de Dios había triunfado tanto a favor de Jonás como a favor de Nínive. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar.